Gracias, me van a avisar siempre, ¿ya? Entonces, jóvenes, les puedo decir lo siguiente, que las unidades jóvenes del peso molecular o del peso atómico son a pedido del cliente, ¿ya? ¿De acuerdo? La única unidad no es el mol, por si acaso, ¿sí? Hay equivalencias también, ¿ya? Ahí está, ¿no? No es el mol, hay equivalencias. Como por ejemplo, un kilogramo tiene 1000 gramos o una tonelada tiene 1.000.000 de gramos, ¿no? Igual, jóvenes, en términos de moles también hay equivalencias, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar las unidades que más me convengan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, es 98 gramos por cada gramo mol, o mol simplemente. Libras, libra-mol. No, miren, si yo quiero trabajar en libras, puedo usar esto. Si yo quiero trabajar en kilos, utilizo esto. O en miligramos, utilizo esto otro. O por ahí en onzas, o en toneladas, o lo que me dé la gana. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que hay equivalencia entre el mol, la libra mol, kilomol, milimol, tonelada mol, onza mol, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aquí están esas equivalencias. Al mol común y corriente es aquel mol que está expresado en gramos. Ahí está. Este es el mol común y corriente. ¿Qué significa? Que el peso va a estar expresado en gramos. Si digo libra mol, el peso estará en libras. Si digo kilomol, en kilogramos. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Y en vez de decir mol, algunos dicen gramo mol, que es lo mismo. O incluso en algunos libros aparece así, mol-gramo. Significa el mol expresado en gramos. No significa menos, cuidado acá, ¿no? Ojo, no significa menos eso, ¿no? Simplemente significa que el mol está expresado en gramos. Es decir, esto o esto simplemente. Si yo digo mol, así llanamente, me refiero al mol expresado en gramos. Pero algunos libros son más específicos. Anotan así o así. ¿Ya? Ahí está. Un mol expresado en gramos, entonces ahí está. Mol o gramo mol, ¿no? Un mol expresado en libras, ahí está. Libra mol, ¿no? Entonces fíjense, una libra mol de ácido sulfúrico tiene 98 libras, lo mismo que acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a ir anotando aquí las equivalencias entonces. Estas son las equivalencias importantes. Y si ustedes se dan cuenta, esto no hay en una tabla de conversión de unidades, no hay. ¿Ya? Miren, un mol es lo mismo que sea un gramo mol, por si acaso. Un kilomol, entonces va a tener 1000 moles. Una libra mol, 454 moles. Y así sucesivamente. 16 libras mol, 16, una libra mol, perdón, 16 onzas mol, ¿no? ¿Ya? Y una tonelada mol tiene 1000 kilomol o 1.000.000 de moles. Ahí está. Entonces, esto pueden ustedes copiarlo para tenerlo en su tabla de conversión de unidades, ¿no? Más que todo, esta parte es lo que más me interesa, ¿no? Sí, que tengan ustedes sus equivalencias, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a continuar. El número de moles. Ahí está, ya que conocemos el concepto de masa molar, vamos a hablar del número de moles, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos unidades de masa física. Se representa con M, ¿no? ¿Sí? Esto hemos visto. Pero las unidades de masa química, por el momento, vamos a usar el número de moles. Aunque hay otras unidades también de masa química, pero por el momento solo sabemos el número de moles. Entonces tenemos aquí el número de kilogramos o de gramos, si quieren, aquí. Y aquí tenemos el número de moles. Esto es masa en unidad física y esto en unidad química, ¿no? ¿Cómo puedo llevar, por ejemplo, de masas a moles, de gramos a moles? Ahí está, ¿no? Si yo quiero llevar de gramos a moles o a la inversa, de moles a gramos, o de kilos a kilomoles, o de libras a libramoles, o a la inversa, con ayuda, jóvenes, de la masa molar de la sustancia. ¿Ya? Ahí está, ese es el puente. Por eso es que existe esta fórmula. El número de moles es igual a la masa entre la masa molar, ¿no? Si yo quiero averiguar la masa, se despeja nomás. Ahí está, entonces, la vía para poder pasar de unidades de masa química a unidades de masa física es la masa molar o peso molecular. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí tenemos un ejemplito, ¿no?
un ejemplo. Dice, hallar el número de moles, dice, expresados en moles, o gramos mol si quieren, ¿no? Contenidos en 0,115 kilogramos de carbonato de calcio. Ya, ahí está. 0,115 kilogramos, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, esto, aquí está la resolución, pero lo vamos a hacer conmigo mejor aquí, ¿no? Ya. Ven, ¿no? Esta pizarra blanca, ¿no? ¿Sí, no? Ahí está, entonces fíjense, tenemos nosotros una masa de carbonato de calcio. A ver, ¿cuánto era? Era 0,115. 0,115 kilogramos. ¿Qué tengo que averiguar? ¿Cuántos moles hay aquí, no? ¿Sí? Entonces, para eso necesito hallar la masa molar del carbonato de calcio. Y podemos hacerlo directo. El calcio vale 40. ¿Ya? Un solo calcio. Vale 40. ¿Ya? El carbono vale 2. Un solo carbono. Y los 3 oxígenos, 3 por 16, 48. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 88, 100. ¿No? Miren, 48, 50 más 50, 100. Ahí está. Esta es la masa molar del carbonato de calcio. Gramos por cada gramo mol, ¿no? ¿Sí? 100. Pero aquí yo lo tengo en kilos. Entonces, ¿qué hago primero? Miren, directamente si quieren puedo usar la fórmula. Y después aplicamos factores de conversión. ¿Qué sabemos entonces? Fíjense, esta es nuestra fórmula. Número en moles, masa entre masa molar, ¿no? Ahí está. Tenemos la masa, 0,115 kilos. Dividido entre 100 gramos. Sobre mol, ¿verdad? Si quieren lo anotamos. Ahí está. Pero miren, yo no voy a poder simplificar kilos, ¿no? No voy a poder simplificar kilos con gramos, porque no son compatibles las unidades. ¿Qué hacemos? Entonces, con otro color, utilizo un factor de conversión. ¿Ya? Ahí está. Factor de conversión. Este color creo que es más bonito. ¿Ya? Factor de conversión. ¿Para qué? Para convertir los kilos, ¿no? A gramos. ¿De acuerdo? Ahí está. Factor de conversión. Entonces digo, ¿no? Un kilo. Todo el mundo sabe que es 1000 gramos. Ahí está. Entonces, fíjense, esto es un factor de conversión. No forma parte de esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Simplemente es un cálculo adicional que le aumentamos para convertir los gramos en kilos. Y de esa manera simplificar. ¿Y aquí qué me va a salir? Me va a salir 1 sobre 1 mol, ¿no? Que por matemáticas va a subir a multiplicar. Entonces, fíjense, aquí yo simplifico 2 ceritos y 2, ¿no? Ahí está. Y me queda 115 por 10, 1,15 mol de carbonato de calcio. Ahí está. Y esa es mi respuesta. Entonces, 0,115 kilogramos de carbonato de calcio contienen 1,15 moles de carbonato de calcio. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Con ayuda de mi fórmula, ¿no? Con ayuda de esta fórmula hemos podido convertir, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Y un factorcito de conversión, ¿no? Este es un factor de conversión, una equivalencia. ¿De acuerdo? Un factor de conversión. Ahora volvamos a la diapositiva. ¿Cuánto salió? Ahí está, lo mismo. Ahí está, ¿no? 1,15 moles de carbonato de calcio. ¿Ya? Bueno. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto. ¿Alguna consulta?
Miren, aquí se hizo de manera diferente, ¿no? No igualito como yo lo hice. ¿Ya? ¿No? Miren, el peso molecular lo tuvimos en kilogramos kilomol. Trabajamos con kilos. Aquí los kilos se simplificaron, pero me dio kilomol. Pero sabemos que un kilomol tiene 1000 moles. Entonces se multiplicó por 1000 esto, ¿no? Por 1000. ¿Ya? Para obtener el resultado, ¿no? ¿Sí? Se multiplicó por 1000 para obtener el resultado. Ese mismo resultado. Se hizo de una manera diferente, pero al final y al cabo tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Tiene que salir lo mismo. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Ya, miren. Entonces sabemos que en la naturaleza hay elementos y compuestos, pero también hay mezclas, ¿no? Sí, elementos, hay 118 elementos, ¿no? De la tabla periódica. Compuestos hay muchos, ¿no? Sí, compuestos formados por moléculas, ¿no? Pero también hay mezclas, ¿no? Una infinidad de muchas mezclas, ¿ya? Entonces aquí, jóvenes, tenemos que, cuando hablemos de mezclas, ¿ya? O también de compuestos, si quieren, hay que utilizar el concepto de fracción y proporción, ¿ya? Ahí está, eso es muy importante. El concepto de fracción y de proporción, ¿ya? Y nunca se vayan a olvidar porque esto lo van a usar hasta el día en que se jubilen, inclusive hasta más allá todavía, ¿no? ¿Ya? Cuando estén abuelitos y estén saliendo de su trabajo ya finalizando, ¿no? No saliendo, sino ya yendo a jubilarse, van a seguir hablando de estos conceptos. E inclusive van a seguir después mucho, desde ahorita hasta que ya no existamos, ¿no? Siempre van a hablar de este concepto, fracción. Es siempre dividir la parte entre el total, ¿ya? ¿De acuerdo? Y muchas veces la proporción ya es cuando se compara un material, una proporción de un material con la proporción de otro. También es muy usado, ¿no? Ahí está, fracción, ¿no? Hay fracción en masa. Se utiliza una F. Y hay fracción en moles, ya que conocemos los moles. Se utiliza una X. Y la proporción se maneja nomás como proporción, como si fuese un factor de conversión. Algo arriba, ¿no? Algo abajo. ¿Qué sé yo? Libras de una sustancia A comparadas con libras de una sustancia B, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la fracción se puede expresar molarmente o másicamente, ¿ya? Como quieran ustedes, ¿de acuerdo? Miren, algo sencillito, ¿ya? Algo sencillito. Ahora vamos a terminar con este ejemplo y los dejo tranquilitos, ¿ya? Aunque faltan todavía, creo, 15 minutos. Ya, miren. ¿Cómo utilizar el concepto de fracción y de proporción? Miren lo que dice, ¿no? Supongamos, dice que en la carrera de ingeniería, ¿no? En las carreras de ingeniería, no siempre industrial, ¿no? En todas sus carreras, ¿no? En el curso de química 100, existen 240 estudiantes. Ahí está. Supongamos esta situación. Entre hombres y mujeres, ¿no? Hablemos entonces, miren, dice directamente, estudiantes 240 y docentes 60 docentes, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Dice, ¿cuánto sería la fracción de estudiantes y cuánto la de docentes? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, en total hay 300 personas, ¿no? En total es los estudiantes más los docentes. Entonces, el total son 300 personas, ¿no? Entonces, fíjense, la fracción de estudiantes se calcularía la parte entre el total. ¿Cuánto es la parte de estudiantes? 240 y el total es 300. Ahí está. 240 estudiantes es la parte. Y el total, las 300 personas. Por lo tanto, la fracción de estudiantes, la parte entre el total, ¿no? 240 entre 0, entre 300, 0,8. Ahí está. Entonces, la fracción de estudiantes es 0,8.
¿Esto qué significa? ¿Cómo se interpreta este resultado? Esto significa que por cada persona, ¿no? Si pueden concebirlo, ¿no? Por cada persona deberían haber 0,8 estudiantes y 0,2 docentes. Eso significa. ¿Ya? Así se expresa la fracción de estudiantes. ¿Cuánto sería la proporción de estudiantes respecto a la de docentes? Ahora, eso ya es una proporción, ya no es una fracción, ¿no? La fracción de estudiantes y docentes es, ahí está, ¿no? 240 estudiantes, 4 240 estudiantes por docentes, cada docente. ¿no? Ahí está. Entonces, la relación, la proporción es los 240 estudiantes entre los de 60 docentes. 4. Aquí arriba tenemos personas y abajo personas se simplifica, ¿no? Porque somos personas al final. Un cerito también si quieren. 24 entre 6, 4. 6 por 4, 24. Entonces, ¿qué significa este resultado? Significa que por cada docente hay 4 estudiantes, ¿no? Es una relación de proporción. Por cada docente hay 4 estudiantes. ¿Ya? Ahí está. A ver, sigamos. Bueno, cuando hablamos entonces de proporciones, hay varias fórmulas. Les voy a hacer un recuento y los dejo tranquilos, ¿ya? Miren, hay varias, ¿no? Estos jóvenes hay que aprender, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas relaciones que se utilizan, ¿no? Para hallar proporciones y fracciones. Ya se puede emplear la masa, como les dije hace ratito. Se puede emplear los moles. Más adelante vamos a ver que cuando hablemos de soluciones se puede emplear el volumen también, ¿no? ¿Ya? Y también cuando se trata de gases. Y también las presiones cuando se trata de gases. Pero vamos a ir definiendo, ¿ya? Tenemos primero la fracción en masa. Se representa con una F, ¿ya? Ahí está. F sub I. ¿Qué significa la I? Cualquier componente. Es la masa de la parte entre el total. Ahí está. Masa de la parte entre el total. A esto le llamamos fracción, F, en masa. La fracción molar, X sub I. En este caso ya se utilizan los moles. Ahí está. Moles de la parte entre los moles totales. ¿No? Aquí está la fórmula. Y se obtiene una fracción molar. Tenemos la fracción en volumen. Y es sub I. Pero esto solo se utiliza para gases. Solo para gases. Ya cuando hablemos de gases vamos a ver, ¿no? Ahí está. Y es igualito. Se define idéntico que acá. Pero solo es para gases, ¿no? ¿Ya? La parte entre el total en moles. ¿Sí? Miren. Es lo mismo. Entonces, cuando hablemos de fracción molar en gases, ya no vamos a utilizar X, sino Y. Pero es la misma en el fondo, es la misma formulita, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Pero también en gases se puede hablar con volúmenes, ¿no? Volumen de la parte entre el volumen total, ¿no? O sea, mira, en gases, los moles de un componente entre los moles totales es igual al volumen de ese componente entre el volumen total. Eso solo en gases, mucho cuidado. En sólidos y en líquidos no. ¿Ya? En sólidos y en líquidos nada que ver. ¿Ya? Solo en gases es válido eso. Y también miren, se puede trabajar con las presiones. La presión del componente entre la presión total, ¿no? O sea que estos tres habían sido lo mismo, pero solo en gases. En líquidos, nada que ver, ¿no? En líquidos, nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Entonces, por eso es lo mismo. Esto es lo mismo que esto y que esto, ¿no? Se puede calcular con los moles, con los volúmenes o con las presiones, pero solo en gases. En sólidos y en líquidos, así nomás. ¿Ya? Así nomás, en sólidos y en líquidos. ¿De acuerdo? Así nomás, no podemos hacer otra cosa. ¿Ya? Vamos con el porcentaje en masa. No es nada más que la fracción en masa multiplicada por 100. ¿Por qué? Porque ahora cuando hablamos de porcentaje, la base es 100 partes, ¿no? Y cuando hablamos de fracción, como aquí arriba, en cualquiera de estas, la base es 1. Por eso cuando hablamos de la fracción de docentes y de estudiantes, aquí arriba, ¿no? Aquí,
¿La base cuánto era? 0,8 más 0,2, ¿cuánto me da? 1. O si cambiamos de base 1 a base 100, 80% estudiantes, 20% docentes. ¿Cuánto es la suma de 80 más 20? La base es 100 cuando se habla de porcentaje. Pero cuando se habla de fracción, la base es 1. ¿Ya? Eso lo van a ir viendo de a poquito. Se van a ir dando cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de fracción, ya sea f o x, la base siempre es 1. Y cuando se habla de porcentaje, la base es 100. Por eso se le adiciona el 100%. En los moles también, ¿no? El porcentaje molar no es nada más que la fracción molar multiplicada por 100. Estoy pasando de base 1 a base 100. ¿Ya? Es lo mismo. Ya, ahí está. Entonces, estas formulitas, jóvenes, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Ténganlas bien presentes en su formulario. Entonces, miren, para resumir, hemos hablado de fracción y de porcentaje, ¿no? Hay fracción en masa y fracción molar. La fracción tiene como base el 1, ¿no? Las fracciones son siempre menores a 1. Y cuando se habla de porcentaje, hay porcentaje en masa y porcentaje molar también, ¿no? Y ahí ahora la base es 100, ya no es 1. ¿Por qué? Porque los porcentajes tienen que salir menor a 100%, ¿no? ¿Ya? Y en gases ocurre esto, ¿no? Pero solo en gases. Ya, ahora, y aquí tenemos los porcentajes, ¿no? Que si uno ya conoce el concepto de fracción, es multiplicar por 100, nada más, ¿no? Es multiplicar por 100, ambos, y se obtiene el cambio de base, de 1 a 100. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, nos vamos a quedar aquí si quieren. Los dejo tranquilos, ya, y nos vemos la otra semana. ¿Alguna Sí, consulta? los videos, ¿para cuándo lo va a subir? A ver, voy a darme trabajito este fin de semana, ¿ya? Lo voy a procesar y lo voy a colgar, ¿ya? Eso lo va a subir al Classroom, ¿verdad? Al Classroom, sí, ahí va a estar, ¿ya? Ah, ya está bien, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, jóvenes, entonces ahí lo dejamos, ¿ya? Ahí lo dejamos. Y nos vemos el día martes, ¿ya? Listo, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana, ¿ya?